El timbre sonó, rompiendo el silencio previo al amanecer en la panadería. Alda se estremeció, casi dejando caer la bandeja de cruasanes calientes. Solo las malas noticias sonaban a esas horas. Se quitó los guantes de trabajo, se limpió las manos en el delantal y cogió el teléfono. Alda, perdona por llamar tan temprano. La voz de Nina sonaba desacostumbradamente apagada. Deberías saberlo. Anoche vi a Corrado en el restaurante Castello. No estaba solo. Alda se tapó los ojos. Adivinó lo que oiría a continuación. Algo había ido cambiando sutilmente en los últimos meses. Los regresos tardíos de su marido, los viajes de negocios que olían a perfume ajeno, las interminables llamadas telefónicas durante las cuales salía al balcón. ¿Con quién? Su propia voz sonaba ajena. Lidia Fabri, esa periodista del periódico de la ciudad. Ellos se besaron, Alda. La masa del horno empezó a arder. El olor a quemado llenó la habitación, pero Alda no se movió. La cara de Lidia pasó ante sus ojos, los pómulos afilados, la mirada depredadora, el pintalabios rojo permanente. Hacía 3 meses que había entrevistado a Corrado para un artículo sobre restauradores de éxito. Lo vi todo con mis propios ojos. Estaban sentados en una esquina, pensando que nadie se fijaría en ellos. Pero entré a comprar vino para la tienda y... Gracias, Nina, cortó Alda a su amiga. Ahora necesitaba estar sola. Tengo que irme, la masa está ardiendo. Colgó el teléfono y sacó mecánicamente los cruasanes ennegrecidos. 15 años de matrimonio se habían convertido en cenizas como aquellos pasteles. 15 años de desayunos juntos, cenas a la luz de las velas, paseos dominicales por el paseo marítimo. El timbre de la puerta principal tintineó. Papá estaba en el umbral, apoyado en su bastón. Durante el último año, su enfermedad le había ido desgastando cada vez más, pero Cesare se había obstinado en venir por las mañanas para ayudar a su hija. «¿Qué te pasa?», resopló. «No has quemado pan desde tu aprendizaje». Alda señaló en silencio el teléfono. Su padre comprendió sin palabras. Había pasado por lo mismo cuando la madre de Alda había huido con un artista visitante, dejando atrás a su hija de 3 años. «La historia se repite», sonrió Alda con amargura. «Tan débil como mamá». «No». Cesare puso una mano arrugada en el hombro de su hija. «Tú eres diferente, fuerte como nuestro viejo horno. Cuántos fuegos han pasado a través de él, y sin embargo se mantiene en pie, y tú perdurarás». Alda se acurrucó en el hombro de su padre como cuando era niña. El olor a tabaco y canela, el eterno aroma de su padre, la envolvió en un capullo protector. Durante unos minutos se permitió volver a ser una niña a la que habían hecho daño, pero solo unos minutos. La masa esperaba abajo, pronto llegarían los primeros clientes. La vida no se detenía por una traición. Alda se enderezó, se secó los ojos con la esquina del delantal y encendió la ventilación para quitar el olor a quemado. Los recuerdos llegaban en oleadas. Aquí estaba Corrado entrando en la panadería por primera vez. Joven, guapo, ambicioso. Compra un croissant, vuelve al día siguiente, trae flores. La boda en la pequeña iglesia de la plaza, la luna de miel en Toscana, la primera mañana en su nuevo hogar. Todo mentira. O la verdad se convirtió en mentira poco a poco, día a día, como la masa cambia de forma bajo las manos del panadero. ¿Cuándo apareció exactamente ese nuevo brillo en sus ojos? ¿Cuándo había desaparecido la ternura de su tacto? Alda recordó que hacía un año habían celebrado la apertura del tercer restaurante de Corrado. Él estaba radiante de orgullo, brindando, haciendo planes, y sintió un vago malestar. El éxito le estaba cambiando, haciéndole más duro, más cínico. El dinero y el poder eran más embriagadores que el vino. «Señora Venturi, ¿puedo entrar?». La figura de Bruno Moretti, el banquero de la familia, se asomaba a la puerta. Todas las mañanas venía a por pan fresco antes del trabajo. «Oh, ¿qué pasa con los pasteles?».
Un pequeño accidente. Alda sonrió tensa. Ahora haré una nueva hornada. Bruno frunció el ceño. Siempre había sido sensible a su estado de ánimo. 15 años de amistad le habían enseñado a leer los matices de su voz. A veces Alda pensaba que la conocía mejor que su marido. Te ayudaré. Cesare se dirigió al horno. Encárgate de la masa, hija. Mientras amasaba la masa, Alda pensó en cómo cambiaría su vida. ¿Tendría que repartirse la panadería en un divorcio? No, era la herencia de su padre. Corrado no podría reclamarla. ¿Y la casa? ¿El coche? ¿Las cuentas comunes? La cabeza le daba vueltas. Alda. Bruno seguía de pie junto al mostrador. Si necesitas ayuda, cualquier ayuda, solo tienes que decirlo. Ella asintió sin levantar la vista. Sus manos ejecutaron automáticamente los movimientos familiares: harina, agua, levadura, amasar, cubrir, dejar crecer. Como en la vida, el dolor necesita tiempo para fermentar y convertirse en fuerza. El día iba cobrando impulso. Los trabajadores del astillero vinieron a por bollos calientes, luego los profesores de la escuela de enfrente, madres jóvenes con carritos de bebé. Alda sonrió, envolvió los bollos, le dio el cambio. Nadie debía ver su debilidad. Al mediodía, Corrado llamó. Alda se quedó mirando la pantalla parpadeante del teléfono, luchando contra las ganas de lanzarlo contra la pared. El tono de llamada se silenció, pero un minuto después entró otra llamada. ¿Sí? Su voz sonaba plana, como si estuviera contestando a un cliente cualquiera. Tenemos que hablar. Corrado sonaba agitado. Te lo explicaré todo. ¿En serio? Alda sonrió sin gracia. ¿Y qué vas a explicar exactamente? ¿Por qué besaste a Lidia en Castello? ¿O por qué me mentiste a la cara durante 3 meses? Una pesada pausa quedó colgada en el auricular. ¿De dónde eres? No importa. Un pueblo pequeño, querida. Aquí todo el mundo lo sabe todo. Iré esta noche. Tenemos que hablar tranquilamente como adultos. No. Alda apretó el teléfono hasta que le dolieron los dedos. No vengas. No estoy preparada para verte. Pulsó colgar y apagó el teléfono. Nina entró en la panadería con un ramo de flores frescas. Las pondré en un jarrón junto a la entrada, dijo, como si trajera flores todos los días. A los clientes les encantará. Alda apretó la mano de su amiga agradecida. Nina siempre sabía cómo ser comprensiva sin palabras innecesarias. El día se alargó interminablemente. Cuando se fue el último cliente, Alda cerró la puerta y empezó a limpiar. Su padre hacía tiempo que se había ido a casa a descansar, dejándola solo a ella y a las sombras del pasado en la panadería. Mientras limpiaba las mesas, recordó su primera cita. Corrado la había invitado a un restaurante, pero ella le propuso cenar aquí, en la panadería. Estuvieron sentados hasta tarde, comiendo pan caliente con aceite de oliva, bebiendo vino y haciendo planes. Él hablaba de su sueño de abrir un restaurante, ella de nuevas recetas. Parecía entonces que sus sueños se entretejían en uno solo, como masa trenzada. Sonó el timbre. Alguien tiraba de la puerta cerrada. Alda levantó la vista y vio a Corrado. Sus miradas se cruzaron a través del cristal. Ella sacudió la cabeza y se dio la vuelta. Los pasos en el exterior de la puerta no se calmaron de inmediato. Permaneció allí varios minutos antes de marcharse. En casa, Alda permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, escuchando el tic-tac del viejo reloj. Mañana tendría que tomar decisiones, llamar a su abogado, dar explicaciones a sus familiares. Pero esta noche podía limitarse a mirar por la ventana la ciudad dormida y pensar en lo extraña que era la vida. Lo que había parecido sólido como una roca se desmoronaba como masa demasiado seca. No lloró. Las lágrimas vendrían más tarde, cuando se le pasara el entumecimiento. Por ahora, solo tenía que respirar y recordar las palabras de su padre. Era tan fuerte como un viejo horno. Lo conseguiría. Lo conseguiría. Volvería a empezar.
A las 4 de la mañana, Alda ya estaba en la panadería, amasando la masa, fundiendo el horno, preparándose para un nuevo día. La vida seguía, aunque con un toque de amargura. ¿Pero acaso la masa amarga no hace el pan más delicioso? El día siguiente amaneció nublado. Pesadas nubes plomizas se cernían sobre Castelroto, amenazando lluvia. Alda estaba sentada a la mesa del salón, observando cómo Corrado empaquetaba sus cosas. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos, muy distintos de su habitual elegancia. ¿A dónde te mudas?, preguntó, intentando que su voz sonara despreocupada. Tengo un piso en el centro. Se detuvo un momento, mostrando la foto de su boda. Cerca de la plaza, cerca de la redacción del periódico donde trabajaba Lidia. Alda se volvió hacia la ventana. Las primeras gotas de lluvia tamborileaban sobre el cristal. Sonó el timbre. La mismísima Lidia Fabri estaba en el umbral. Pelo peinado, maquillaje impecable, traje caro, como si hubiera venido a otra entrevista. Ayudaré a Corrado con sus cosas, dijo con fingida cortesía. Espero que no le importe. Alda se apartó en silencio. Lidia pasó de largo, haciendo sonar sus tacones sobre el parqué. Olía al mismo perfume que Alda había encontrado en las camisas de su marido más de una vez. No era necesario, siseó Corrado cuando Lidia entró en el dormitorio. Podía haberlo hecho yo sola. Deja de esconderte. Lidia se arregló el pelo frente al espejo. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué sentido tiene fingir? Alda las observó, apoyada en el marco de la puerta. Qué parecidas eran. Las dos tan arregladas, ambiciosas, seguras de su derecho a coger lo que quisieran. El timbre volvió a sonar en el pasillo. Esta vez entró Nina, empapada por la lluvia, con una expresión decidida en el rostro. No te voy a dejar sola con estos, miró expresivamente hacia el dormitorio. Gracias. Alda apretó la mano de su amiga agradecida. ¿Quieres hacer café? Tengo que asegurarme de que no se olvidan nada o que no se han llevado nada de más. Corrado metía metódicamente las cosas en las maletas. Trajes, camisas, gemelos, todos los adornos de un restaurador de éxito. Alda eligió muchos de ellos ella misma, ayudando a su marido a crear la imagen adecuada. «Y esto no te lo vas a llevar», le interceptó la mano cuando él cogía un reloj antiguo. «Fue un regalo de mi padre, pero nos los regaló a los dos. Ahora son míos». Lidia resopló, pero guardó silencio. Miró los cuadros de las paredes con un desdén mal disimulado. La vida provinciana, las cenas familiares, las vacaciones junto al mar, todo estaba tan lejos de sus ideas de una vida bonita. «Cariño, tenemos que irnos», se estiró. «Tengo una reunión en la redacción dentro de 1 hora». «Vete». Corrado hizo un gesto con la mano. «Ya lo terminaré yo». Cuando Lidia se marchó, se hizo un gran silencio en la casa. Se oía a Nina sacudiendo tazas en la cocina, la lluvia tamborileando en los aleros, el desafortunado tic-tac del reloj. «Lo siento», dijo Corrado de repente. «No quería que las cosas acabaran así. No era tu intención». Alda sonrió con amargura. «¿Y qué pretendías? ¿Que nunca me enterara? ¿Que siguieras volviendo a casa con su olor en las mangas de la camisa? Es complicado». «No, es exactamente así de sencillo. Tú lo elegiste. Ahora vive con ello». En la cocina, Nina estaba preparando tazas de café. 3 tazas, una vieja costumbre. Alda guardó una en silencio en la alacena. «Ya se han extendido rumores por el pueblo», dijo Nina en voz baja. «Los vieron besándose en Castello, de cómo ella se bajó del coche de él en la puerta de la redacción». «Que hablen», se encogió de hombros Alda. «Me preocupa más lo que dirá mi padre. Cesare, ya lo sabe, me recibió esta mañana en la floristería. Lo único que dijo fue, cuida de ella». Corrado apareció en el umbral de la cocina con la última bolsa en las manos. «Lo he empaquetado todo. Dejaré las llaves sobre la mesa. No olvides devolver las llaves a la panadería».
Asintió y se metió la mano en el bolsillo. Un manojo de llaves tintineó contra la encimera. Durante 15 años había ido allí por las mañanas, llevando productos frescos para los restaurantes, discutiendo nuevas recetas con Alda. Ahora todo eso era cosa del pasado. El taxi está esperando. Se movió de un pie a otro, como si quisiera añadir algo. Vete. Alda se volvió hacia la ventana. Tu nueva vida te espera. Cuando la puerta se cerró tras él, Nina pasó el brazo por los hombros de su amiga. Has aguantado bien. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Hacer una escena? ¿Gritar? ¿Llorar? Alda negó con la cabeza. No merece la pena. ¿Sabes cuál es la parte pésima? Nina dio un sorbo a su café frío. Ella le está utilizando. Quiero decir, es obvio. Quiere sus contactos, su dinero, su posición en la sociedad. ¿Crees que no lo sé? Pero a él le parece bien. Una amante joven y hermosa como prueba de éxito. Un trofeo. Se sentaron en la cocina hasta la noche. Nina contó las noticias de la ciudad, intentando distraer a su amiga. La nueva fuente de la plaza, el compromiso de la hija del panadero, la llegada de turistas de América, la vida habitual de una pequeña ciudad. Al anochecer llegó Césare. Trajo una botella de vino añejo y se sentó con su hija en el salón durante largo rato. Habló de su madre, de cómo había sobrevivido a su marcha, de cómo estaba aprendiendo a vivir de nuevo. ¿Sabes lo que me ayudó entonces? Hizo girar el vaso entre sus manos. Un trabajo, la panadería. Cada mañana me levantaba en la oscuridad, encendía el horno, amasaba la masa, y con cada barra de pan se iba un trozo de dolor. Lo sé, papá. Alda apoyó la cabeza en su hombro. Mañana estaré en la panadería a las 4 de la mañana, como siempre. Cuando su padre se fue, ella subió al dormitorio. Las sombreras vacías en el armario, la ausencia de la colonia favorita de Corrado en el tocador, la mitad de la cama pulcramente hecha. Todo gritaba su ausencia. Alda sacó sábanas limpias, arrancó las viejas, las arrugó y las tiró al cesto de la ropa sucia. Extendió las sábanas limpias y mulló las almohadas. Una nueva vida empieza poco a poco, con una cama limpia, con las prioridades bien ordenadas, con la aceptación de la realidad tal como es. Por la mañana se encontró con el primer amanecer de su nueva vida en la panadería, amasando la masa, fundiendo el horno, disponiendo los productos recién horneados. Todo era igual que siempre y todo era completamente diferente. El timbre de la puerta tintineó. Bruno entró con el invariable maletín bajo el sobaco. «Buenos días, Alda», titubeó. «Me he enterado. Todo el mundo se ha enterado», le tendió ella una chapata recién hecha. «Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Si necesitas ayuda con el papeleo, con las cuentas bancarias...» «Gracias, Bruno. Me las arreglaré». Asintió y se marchó, dejando en el mostrador una suma que doblaba el coste del pan. Alda guardó el dinero en un sobre y se lo devolvió la próxima vez que lo viera. No quería compasión, ni siquiera de viejos amigos. El día avanzaba lentamente. Los clientes habituales entraban, hacían pedidos, charlaban sobre el tiempo. Nadie mencionó a Corrado, pero Alda podía sentir sus miradas, oír los susurros a sus espaldas. Hacia el anochecer, Nina entró con una botella de vino y una caja de bombones. Pensé que a los dos nos vendría bien un poco. Se sentaron en la trastienda de la panadería, bebieron vino en vasos de papel y hablaron de todo, pero no de Corrado, ni de la traición, ni del dolor. «¿Sabes?», dijo Nina de repente. «Quizás sea lo mejor. Te mereces algo mejor que ser un decorado en su obra de teatro de una vida exitosa». Alda permaneció en silencio. Tal vez su amiga tuviera razón. Quizá este dolor era el precio de la libertad, del derecho a ser ella misma, de la oportunidad de empezar de nuevo. Pero ahora, en el silencio de la panadería, con el sabor del vino en los labios y el olor a canela en el aire,
Simplemente se permitió ser ella misma, sin excusas, sin planes, sin esperanzas. Mañana sería un nuevo día, una nueva masa, una nueva vida, y hoy podría simplemente sentarse en la oscuridad y ver la puesta de sol consumirse sobre los tejados de Castelroto. Ha pasado un mes. Alda se sumergió de lleno en su trabajo, como si tratara de llenar el vacío interior con el olor de la masa recién horneada y el calor del viejo horno. Llegaba a la panadería antes del anochecer y era la última en marcharse cuando las farolas se encendían en las calles de Castelroto. Aquella mañana estaba extendiendo la masa para la focaccia cuando un mensajero llamó a la puerta con unos papeles, los papeles del divorcio que esperaba y temía recibir. Alda se limpió las manos en el delantal y firmó el recibo. El sobre estaba sobre la mesa, blanco y de aspecto inocuo, pero ella lo sabía. Dentro había 15 años de su vida convertidos en árido lenguaje jurídico. «No lo dejes para más tarde», apareció César en la puerta de la trastienda. «Léelo y acaba de una vez». Padre parecía agotado. La enfermedad avanzaba, aunque intentaba no demostrarlo. Venía todas las mañanas a ayudar, aunque ya no podía estar mucho tiempo de pie junto a la cocina. Alda abrió el sobre. Petición de divorcio, división de bienes, calendario de pagos. Corrado le ofrecía dejarle la casa y la panadería a cambio de una parte de sus restaurantes. Generoso, demasiado generoso. «Está tramando algo», murmuró. «Claro que sí», asintió papá. «Preparándose para el gran partido. He oído que planea abrir una cadena de restaurantes en Milán. Necesita dinero de sobra». Nina entró por la puerta de la panadería con un brazado de flores frescas. «Oh, ¿han llegado los papeles?», puso el jarrón sobre el mostrador. Ya era hora. Se acabó vivir en el limbo. Alda repasó las líneas del contrato. Todo parecía justo, incluso favorable para ella. Pero algo la arañaba, la mantenía en vilo. «Vuelve a comprobarlo todo», aconsejó Cesare. «Y consulta a Bruno. Él sabe de estas cosas». Como en respuesta a sus palabras, sonó el timbre de la puerta. Bruno entró sacudiendo las gotas de lluvia de su paraguas. «Alda, ¿puedo hablar contigo un momento?». Su rostro estaba desacostumbradamente serio. «Tenemos que hablar». Caminaron hasta la trastienda. Bruno sacó una carpeta de su maletín. «He estado investigando un poco», empezó. «El negocio de Corrado no es tan bueno como parece. Se ha endeudado mucho intentando ampliar su negocio». Alda se desplomó en su silla. Era el momento. Ahora la generosidad de su marido cobraba sentido. Intentaba deshacerse de los activos problemáticos antes de que llegara la tormenta. «¿Es muy grave?». «Bastante. Si firmas esos papeles, podrías encontrarte como codemandada en sus deudas». Lidia se asomó a la panadería. Parecía tan impecable como siempre, pero algo en sus ojos delataba ansiedad. «Necesito hablar contigo», le dijo a Alda. «En privado». Bruno frunció el ceño, pero salió, seguido por Césare y Nina. Lidia se sentó en el borde de la silla, frotando nerviosamente la correa de su caro bolso. «Debo advertirte», empezó. «Corrado no es quien dice ser». «¿O es?». Alda cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Y te acabas de dar cuenta?». «Mira», se lanzó Lidia hacia adelante. «Soy periodista. He hecho un trabajo de investigación. Su negocio está al borde del colapso. Debe enormes cantidades de dinero, hipotecó restaurantes, pidió préstamos contra tasaciones infladas. ¿Y me lo dices por un gran amor a la justicia?». «No». Lidia sonrió torcidamente. «Por un sentido de autopreservación. No quiero acabar en el fondo con él». Se levantó y se bajó la falda. «Pero no firmes nada sin consultar a tus abogados». Cuando Lidia se fue, los demás volvieron. Nina trajo café, Bruno extendió los papeles sobre la mesa. «¿Qué vas a hacer?», preguntó papá. «Lo que debería haber hecho desde el principio». Alda tiró con decisión de la carpeta hacia ella.
proteger a los míos. Las siguientes semanas transcurrieron en interminables reuniones con abogados, estudiando documentos, negociando. Corrado se enfadaba, amenazaba, intentaba presionar. Pero Alda se mantenía firme. Nada de compromisos, separación total de activos y pasivos. «Estás complicando las cosas», le decía cuando se reunían. «Podríamos haber resuelto las cosas amistosamente». «¿Cómo decidiste irte con una amante?». Ella parloteaba. «También amistosamente». Bruno ayudó a resolver los entresijos financieros. Pasaba tardes enteras en la panadería explicando los matices de la banca, la estructura de los préstamos, las peculiaridades del derecho de garantía. «Tienes suerte», dijo una vez. «Tuviste tiempo de enterarte de la verdad antes de que te ahogara junto con él». Nina pasaba por casa todos los días, trayendo flores y las últimas noticias. Lidia fue vista con un rico industrial de Milán. Corrado había vendido su coche. Sus restaurantes eran cada vez menos frecuentados. Y la panadería tenía vida propia. Cada mañana Alda calentaba el horno, amasaba la masa, horneaba el pan. El olor a recién horneado atraía a los clientes. Sonaba el timbre de la puerta, se oían voces. «¿Sabes?», dijo una vez Césare mientras observaba a su hija trabajar con la masa. «Te has vuelto más segura de ti misma, más fuerte». «Tuve que hacerlo», se encogió de hombros. «La vida me obligó». Por las tardes, cuando la panadería estaba vacía, Alda se sentaba junto a la ventana con una taza de té y observaba cómo se dormía la ciudad. Poco a poco, el dolor se atenuaba y daba paso a una tranquila determinación. Lo conseguiría, resistiría. Empezar de nuevo. Una mañana, revisando viejas recetas, encontró un cuaderno andrajoso con anotaciones de su abuela. Recetas de pan, secretos de la masa, sabios consejos. El legado de generaciones de mujeres de su familia, mujeres fuertes que sabían levantarse de sus caídas. Ese día empezó a experimentar con nuevas recetas por primera vez en mucho tiempo. Añadió romero a la focaccia, cambió las proporciones de la masa del croissant, ideó un nuevo relleno para los bollos. «Delicioso», aprobó papá, probando los productos recién horneados. «¿Has vuelto?». Alda sonrió. Sí, había vuelto. A su verdadero yo, a su vocación, a lo que realmente importaba. Bruno ya no se dejaba caer por las mañanas. Traía papeles, consultaba casos, simplemente hablaba. Un día se quedó hasta tarde, ayudando con las cuentas. «Sabes», le dijo mientras la veía cerrar la panadería, «eres una mujer increíble, Alda». Ella permaneció en silencio, pero algo temblaba en su interior. Quizá algún día estaría preparada para algo nuevo, pero no ahora. Lo que importaba ahora era encontrarse a sí misma, recuperarse, aprender a vivir de otra manera. Poco a poco, la vida iba tomando un nuevo rumbo. Alda abrió cursos de repostería a domicilio, empezó a aceptar encargos de tartas de cumpleaños, amplió la gama de la pastelería. El trabajo la ayudaba a no pensar en el pasado, en la traición, en las esperanzas truncadas. «Eres buena», dijo Nina, observando la transformación de su amiga. No todo el mundo podría hacerlo. Y Castelroto vivió su vida. La fuente de la plaza era ruidosa, las campanas de la vieja iglesia repicaban, la gente se apresuraba por la mañana a por pan fresco. La pequeña ciudad guardaba sus secretos, sus cotilleos, sus historias de amor y traición. Una noche, Alda encontró en el buzón una carta de Corrado. Escribía sobre sus errores, sus remordimientos, sobre cómo se había enredado en la búsqueda del éxito. Leyó la carta 2 veces y la tiró a la papelera. Demasiado tarde para disculparse. Demasiado tarde para intentar arreglar las cosas. La vida no era masa, no podías volver a amasarla si algo salía mal. La panadería olía a pan fresco, canela y vainilla. El viejo horno conservaba el calor de generaciones. Y al otro lado de la ventana amanecía un nuevo día y una nueva vida.
La noticia de la quiebra de los restaurantes Corrado había hecho estallar la tranquila vida de Castelroto como un trueno. Los periódicos de la mañana estaban llenos de titulares sobre la quiebra del famoso restaurador. Alda se había enterado por Bruno, que había acudido a la panadería antes de lo habitual. El banco ha retirado los préstamos, informó, mostrando un nuevo número del periódico de la ciudad. Los 3 restaurantes están cerrados. Los vendedores están presentando demandas. En la portada aparecía una foto de Corrado, confuso, envejecido, con el cuello arrugado de su camisa antaño inmaculada. A su lado aparecía un nombre familiar en la lista de autores del artículo, Lidia Fabbri. Ella había sido la primera en contar al mundo la caída de su antiguo amante. «Qué predecible», murmuró Alda, echando un vistazo al artículo. «Las ratas son las primeras en huir de un barco que se hunde». Cesare se hundió pesadamente en una silla. La enfermedad le había estado molestando especialmente los últimos días, pero se obstinó en acudir a la panadería. «La historia se repite», dijo mirando por la ventana. «Recuerdo cuando tu abuelo quebró. La misma historia. Persiguió el dinero y olvidó lo importante». Llamaron a la puerta. Nina estaba en el umbral con los ojos llorosos. «¿Ya lo sabes? La gente se ha quedado sin trabajo. Todos esos camareros, cocineros, justo antes de Navidad». Alda empezó a recoger en silencio la cesta del pan. Nina lo entendió sin palabras. Repartirían los productos de panadería entre las familias de los antiguos empleados de Corrado. La pequeña ciudad sabe apoyar a los suyos en tiempos de necesidad. Por la tarde, el propio Corrado entró en la panadería. Parecía demacrado, con sombras bajo los ojos y canas en el pelo. «¿Puedo hablar con usted?», preguntó arrastrando los pies. Alda señaló con la cabeza la trastienda. Allí, entre sacos de harina y cajas de pasas sultanas, habían soñado una vez con el futuro. «Lo he perdido todo», se hundió en una vieja silla. «Restaurantes, reputación, dinero, Lidia se ha ido». «Lo sé, lee su artículo». «Ella me utilizó. Y yo fui tan idiota». Alda miró a su exmarido y no reconoció al hombre seguro de sí mismo y ambicioso con el que una vez se había casado. «¿Qué quieres de mí, Corrado?» «Ayuda. Te va bien, negocio estable». «No», negó con la cabeza. «Ni se te ocurra. Esta panadería es la herencia de mi familia. No voy a dejar que se ahogue en tus deudas». «Pero éramos familia». «Lo éramos, hasta que elegiste una vida diferente». En ese momento Bruno se asomó por la puerta. A menudo se quedaba hasta tarde, ayudando con la contabilidad. «¿Todo bien?», preguntó, evaluando la situación. Corrado se levantó y se puso la chaqueta. «Ya me iba. Perdona que te moleste, Alda». Cuando la puerta se cerró tras él, Bruno puso una mano en el hombro de Alda. «Hiciste lo correcto. Te habría arrastrado con él». Al día siguiente, el pueblo bullía de noticias. Lidia había sido vista en compañía de un industrial milanés. Se marchaba en su lujoso coche, llevándose maletas de diseño y sueños de una vida hermosa. «Que le vaya bien», resopló Nina, arreglando flores en la panadería. «Encontré un bolso más gordo». Cesare aparecía en la panadería cada vez con menos frecuencia. Su enfermedad avanzaba y los médicos insistían en que guardara reposo. Alda se debatía entre el trabajo y el cuidado de su padre. «No te preocupes por mí», le dijo. «Sigue con tu trabajo. La panadería es más importante». Pero ella veía cómo su figura, antes robusta, se deshacía, cómo le temblaban las manos al intentar sostener la taza de té. Corrado aparecía en la ciudad cada vez con menos frecuencia. Se decía que había vendido su coche, alquilado una habitación en las afueras y vivía del trabajo eventual. Le habían desahuciado de un piso en el centro. No podía pagar el alquiler. «¿Crees que se las arreglará?», preguntó un día Nina. Le preguntó un día Nina. «No lo sé», respondió Alda con sinceridad. «Y no quiero pensar en ello».
Bruno trajo noticias del banco. Los acreedores exigían el reembolso, amenazaban con demandar. La propiedad se estaba vendiendo por casi nada. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo una noche. Quiero decir, él podría haber evitado todo esto. Se volvió engreído, perdió el sentido de la realidad. Había murmullos en la ciudad. Veían a Corrado sentado en un bar barato de las afueras, bebiendo vino de mala muerte, hablando a todo el mundo de su antigua grandeza. Algunos se reían, otros negaban con la cabeza. Una caída siempre evoca sentimientos diferentes en los testigos. Una noche apareció en la puerta de la panadería completamente borracho. Golpeó el cristal, gritó que la quería, que se había dado cuenta de sus errores, que estaba dispuesto a empezar de nuevo. Alda no abrió la puerta. Se quedó sentada en la oscuridad, escuchando sus gritos, recordando su primer encuentro, su boda, sus sueños juntos. Todo parecía tan lejano, como si hubiera sucedido en otra vida. Por la mañana encontró rosas arrugadas y una nota de disculpa en la puerta de su casa. Las flores fueron a la basura, la nota al cajón del escritorio, junto a otros recuerdos del pasado. «Te has vuelto más dura», comentó Nina. «Tenía que ser así». Alda se encogió de hombros. «Si no, no puedes sobrevivir». Bruno se quedaba hasta tarde en la panadería cada vez con más frecuencia. Hablaban de negocios, del futuro, de planes para el negocio. A veces la miraba de un modo que le aceleraba el corazón. Pero Alda no estaba preparada para una nueva relación. Las heridas aún no habían cicatrizado. Cesare se estaba deshaciendo. Los médicos decían que necesitaba un tratamiento caro. Alda vendió las joyas de su madre, pidió un préstamo al banco. «No lo hagas», protestó su padre. «No merece la pena». «Sí merece la pena», besó ella su mejilla arrugada. «Has luchado por mí toda tu vida. Ahora me toca a mí». Corrado intentó encontrar trabajo en otras ciudades, pero su reputación estaba irremediablemente manchada. El artículo de Lidia había hecho su trabajo. Nadie quería meterse con un arruinado. «Vino al banco», me dijo una vez Bruno. «Pidió un préstamo para un proyecto futuro. Se lo denegaban». Alda permaneció en silencio. Había aprendido a separar el pasado del presente, lo personal del negocio. La panadería prosperaba, con nuevos clientes y pedidos de tartas de cumpleaños reservados con meses de antelación. Una mañana encontró a Corrado durmiendo en un banco fuera de la panadería. La lluvia otoñal había empapado su traje, antes caro, y tenía hojas enredadas en el pelo. Dejó la bolsa de pan caliente a su lado y se marchó. Era lo único que podía hacer. Era todo lo que quería hacer. Lidia consiguió un ascenso en el periódico de Milán. Su artículo sobre la quiebra de un famoso restaurador le había valido un premio de la Asociación de Periodistas. Se dice que está prometida con el mismo industrial. Siempre supo lo que quería, comenta Nina, y se lanzaba de cabeza a por ello. La panadería olía a pan fresco y canela. Alda amasaba, fundía el horno, contaba la recaudación. La vida continuaba, sin ilusiones, sin falsos brillos, sin traiciones. Bruno trajo los documentos para un nuevo préstamo, para ampliar la producción. Creía en ella, en su causa, en su fuerza. «Te las arreglarás», le dijo. «Siempre te las arreglas». Y Corrado se convirtió en otra historia de la ciudad. Otro recordatorio de lo alto que se puede volar y lo doloroso que es caer. Césare miró a su hija con orgullo. Se había mantenido firme, no se había roto, se había hecho más fuerte, como un viejo horno de panadería. Cuanto más caliente está el fuego, más fuerte es la piedra. «Sabes», le dijo una vez, «siempre supe que podías hacerlo. Tienes mi sangre, sangre de panadero. Sabemos convertir la amargura en dulzura, el dolor en fuerza». Alda sonrió y besó a su padre en la mejilla. Había mucho trabajo por delante. La masa necesitaba atención, el horno necesitaba leña y la vida necesitaba valor para seguir adelante.
Una mañana de principios de octubre, Lidia Fabri estaba recogiendo sus cosas en el piso de alquiler de Corrado. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Tenía prisa por abandonar el escenario de su próxima derrota. ¿Te vas a ir así? Corrado estaba en la puerta del dormitorio, viéndola meter los vestidos de diseño en la maleta. Después de todo lo que ha pasado, ¿qué ha sido? Ni siquiera se dio la vuelta. Un bonito cuento de hadas de un restaurante de éxito y una carrera en las revistas de Milán, todo resultó ser mentira. Se quedó mirando su peinado perfecto, su maquillaje impecable, su traje caro, la cáscara exterior bajo la que se escondía la mente calculadora de un depredador. Te quería. No. Lidia se volvió por fin hacia él. Te encantaba la idea de poseerme, joven, guapa, ambiciosa. Yo era tu trofeo, la prueba de tu éxito, y ahora estás en bancarrota, y yo no tengo nada que hacer aquí. Un chofer esperaba en el pasillo con un flamante Mercedes. Giorgio Maltesi, industrial milanés, no era tacaño con los regalos para su nueva aventura. Así que ahora sí, Corrado sonrió con amargura. ¿Otro patrocinador de tus ambiciones? Al menos es sincero sobre sus intenciones, y tiene dinero de verdad, no deudas de préstamos. La puerta se cerró de golpe. Lidia se había ido, dejando tras de sí un penacho de perfume caro e ilusiones rotas. Corrado se hundió en una silla, mirando los estantes vacíos del armario. En ese momento le llegó una epifanía. No solo había perdido su dinero y su negocio, sino también a sí mismo. Persiguiendo el espejismo del éxito, traicionando a quienes le querían de verdad, destruyendo todo lo que había pasado años construyendo. La panadería de Alda estaba en su habitual ajetreo matutino. Estaba extendiendo la masa para los cruasanes cuando Nina entró con el periódico de la mañana. Tienes que ver esto. Su amiga colocó el periódico sobre el mostrador. En la portada había una foto de Lidia cogida de la mano de Maltesi en un acto benéfico en Milán. El artículo estaba plagado de detalles sobre su romance y su inminente compromiso. No pierde el tiempo, se encogió de hombros Alda. Pero eso ya no me concierne. Aquella tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontró el diario de su madre, un cuaderno pequeño y andrajoso encuadernado en cuero. Alda nunca lo había leído, como si temiera conocer la verdad sobre la mujer que la había abandonado a ella y a su padre. Léelo, dijo Césare cuando vio el diario en sus manos. Ya es hora. Las entradas comenzaban con una historia de amor. Una joven se enamoraba de un artista de talento y soñaba con una vida bohemia en las grandes ciudades. Pero poco a poco, los sueños se vieron truncados por la realidad. Pobreza, incomprensión, engaños. Pensaba que me estaba asfixiando en esta pequeña ciudad, escribió su madre, y en realidad me asfixiaba por mi propia estupidez y orgullo. La última entrada estaba fechada el día que se fue. Perdóname, Césare, perdóname, mi pequeña Alda, soy demasiado débil para el amor verdadero. Ella intentó volver, dijo padre en voz baja, después de un año, pero no la dejé, no puedes pisar el mismo río dos veces. Llamaron a la puerta de la panadería. Corrado estaba en el umbral, empapado por la lluvia y con la mirada perdida. Lidia se ha ido, dijo en lugar de saludar. Lo sé, estaba leyendo los periódicos. Me he dado cuenta de todo, Alda. Me he dado cuenta de todo. ¿Puedo pasar? Se hizo a un lado en silencio. La panadería olía a canela y vainilla, los olores de sus vidas pasadas. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Pasó la mano por el viejo mostrador. Entré a por un croissant, me acuerdo. ¿Y? Yo era feliz entonces, realmente feliz, solo que no me di cuenta. Alda miró a su ex marido y no vio a un restaurador de éxito, ni a un traidor, sino a un hombre cansado que lo había perdido todo, incluso a sí mismo. ¿Qué quieres, Corrado? No lo sé, negó con la cabeza. Solo hablar, supongo.
averiguar dónde me equivoqué de camino. En ese momento, Bruno entró en la panadería con una carpeta de documentos bajo el sobaco. Se quedó inmóvil en el umbral, evaluando la situación. «Volveré más tarde», empezó, pero Alda le detuvo. «No, quédate. Tenemos asuntos que atender». Corrado se levantó y se puso la chaqueta empapada. «Siento molestarte. Es que solo quería verte». Cuando se fue, Bruno dejó la carpeta sobre la mesa. «¿Todo bien?» «Sí». Alda encendió la cocina. Solo otra epifanía del exmarido. Por la noche, Nina llegó con una botella de vino y la noticia. Lidia había dejado su trabajo en el periódico de la ciudad, aceptando un puesto en una prestigiosa publicación milanesa. «Ella siempre sabía lo que quería», comentó Alda, «a diferencia de Corrado». «¿Y tú?», preguntó su amiga. «¿Sabes lo que quieres?». Alda miró el viejo horno, las paredes de la panadería que guardaban el recuerdo de generaciones, sus manos en la harina. «Lo sé, quiero ser yo, solo yo». Cesare iba cada vez menos a la panadería. La enfermedad avanzaba, pero todas las mañanas llamaba a su hija, le preguntaba por el negocio, le daba consejos. «Sabes», le dijo una vez, «tu madre también se buscaba a sí misma, solo que buscaba en el lugar equivocado. Pero tú la encontraste, en estas paredes, en el olor a pan fresco, en la honestidad contigo misma». Bruno venía todas las tardes, ayudaba con los documentos, solo hablaba. A veces sus miradas se cruzaban y algo cálido se derramaba en el pecho de ella. Pero Alda no tenía prisa, las heridas aún no habían cicatrizado. «El tiempo lo dirá», dijo Nina. «Lo importante es que ya no estás sola». Y la ciudad vivía su vida. La fuente de la plaza era ruidosa, las campanas de la vieja iglesia repicaban, la gente se apresuraba por la mañana a comprar pan fresco, y cada mañana Alda fundía el horno, amasaba la masa y comenzaba un nuevo día. A veces, Corrado se vislumbraba en las calles del pueblo, demacrado, perdido, distinto de su antiguo yo. La gente cuchicheaba a sus espaldas, meneaba la cabeza, recordaba su antigua grandeza. «Compadécete de él», suspiraban las ancianas de la iglesia. «Es culpa suya», replicaban otros. Persiguió la grulla en el cielo, perdió la teta en sus manos, y Lidia brilló en las recepciones de Milán. Concedió entrevistas a revistas de moda, se labró una carrera. Su artículo sobre la quiebra de un famoso restaurador ganó un premio de la Asociación de Periodismo. «Nos utilizó a los dos», dijo una vez Corrado cuando se encontró con Alda a la salida de una panadería. «Y nos alegramos de que nos engañara». «No», Alda negó con la cabeza. «Nos engañábamos a nosotros mismos, cada uno a su manera». Aquella tarde sacó viejas fotografías, su boda, el primer restaurante de Corrado, las vacaciones familiares. Cuántas sonrisas auténticas, cuánta felicidad real. ¿A dónde se había ido todo? «Todo pasa», había dicho su padre al ver las fotos, «y esto pasará. Solo permanecerán las cosas que de verdad importan». La panadería olía a pan fresco, canela y vainilla. El viejo horno conservaba el calor de generaciones, y al otro lado de la ventana amanecía un nuevo día y una nueva vida. La primera helada cubrió Castelroto de escarcha plateada. Una fría mañana, Alda encontró a Corrado a la entrada de la panadería. Estaba sentado en los escalones con los brazos alrededor de la cabeza. «No tengo a dónde ir», dijo sin levantar los ojos. «El casero me ha echado de mi piso, me han embargado todas las cuentas». Alda abrió la puerta en silencio. La panadería estaba oscura y fría. El horno seguía sin calentar. «Entra», encendió la luz. «Caliéntate al menos». Corrado se levantó torpemente, sacudiendo la escarcha de su andrajoso abrigo. No quedaba ni rastro de su antiguo glamour. Traje arrugado, barba crecida, mirada descolorida. «Siento haber venido tan pronto. Sabía que siempre eras el primero en llegar».
Igual que tú durante los últimos 15 años. Empezó a derretir el hornillo. Algunas cosas no cambian. Los leños crepitaron en el silencio matinal. Corrado se calentó las manos junto al fogón, mirando furtivamente a su ex mujer. Había adelgazado, pero se mantenía erguida, con movimientos seguros y mirada tranquila. «Has cambiado», comentó. «No lo has hecho». Alda empezó a amasar la pasta. «Sigues buscando a alguien a quien cobijar, a quien ayudar, a quien salvar». Llamaron a la puerta. Nina entraba con los periódicos de la mañana y los últimos cotilleos. Al ver a Corrado, se quedó paralizada en el umbral. «Vamos». Alda le hizo un gesto con la mano. Ya se iba. En realidad, tosió Corrado, iba a pedir trabajo. De cualquier tipo. Puedo ayudar en la panadería, limpiar, hacer repartos. Nina resopló, pero guardó silencio. Alda siguió amasando la masa como si no hubiera oído sus palabras. «Por favor, Alda, sé que no merezco tu ayuda, pero no tengo otro sitio al que ir. ¿Y tus contactos? ¿Amigos? ¿Asociados de negocios? Todos me han dado la espalda. Después del artículo de Lidia, nadie quiere hacer negocios conmigo». Bruno entró en la panadería tan temprano como siempre. Estaba acostumbrado a desayunar algo recién horneado antes del trabajo. Al ver a Corrado, frunció el ceño. «¿Todo bien?», le preguntó a Alda. «Sí», se enderezó ella, limpiándose las manos en el delantal. «El señor Venturi ya se iba». «Alda, por favor». «No», le miró a los ojos. «No puedo, no quiero, y no quiero». Corrado se dirigió abatido hacia la salida. En la puerta, se dio la vuelta. «He cambiado de verdad. Me he dado cuenta de mis errores». «Tal vez». Alda se encogió de hombros. «Pero no me importa». Cuando se fue, Nina negó con la cabeza. «¿Crees que ha cambiado de verdad?» «No lo sé, y no quiero saberlo». Pero Corrado no se rindió. Todas las mañanas iba a la panadería, se sentaba en el banco de enfrente y se quedaba mirando. A veces intentaba hablar con los clientes, hablar del pasado, de sus errores, de sus remordimientos. El pueblo bullía de cotilleos. Algunos compadecían al ex restaurador, otros lo condenaban. Otros hacían apuestas sobre si Alda perdonaría o no. «Eres demasiado cruel», dijo una vez Césare, observando la figura desplomada en el banco a través de la ventana. «Después de todo, es un hombre». «No soy cruel», objetó Alda. «Simplemente no quiero tener nada más que ver con él». Bruno ya no se dejaba caer por las mañanas. Se quedaba hasta tarde, ayudando con el papeleo, simplemente hablando. Algo cambió sutilmente entre ellos. Miradas, roces casuales, palabras no dichas. «Está celoso», comentó Nina una vez, señalando el banco que había junto a la ventana. «Os ve juntos y no le cabe en la cabeza. Ese es su problema». Pero en el fondo de mi mente, algo temblaba. Los recuerdos llegaban en oleadas. Su primer encuentro, su boda, sus sueños juntos. Todo era real, hasta que se convirtió en mentira. Una tarde, mientras Alda cerraba la panadería, Corrado se acercó. «¿Recuerdas cómo soñábamos? Con restaurantes, con el éxito, con una vida bonita». «Sí que me acuerdo. Y recuerdo cómo traicionaste esos sueños». «Fui un tonto. Perseguí un espejismo, perdí lo más preciado. Vete, Corrado, solo vete». Pero él siguió viniendo, sentado en su banco, observando, esperando. La ciudad se acostumbró a su figura, como uno se acostumbra a un monumento en una plaza. Bruno hablaba cada vez más a menudo del futuro, de planes, de posibilidades. Su mirada se hizo más cálida, su voz más suave. Alda sintió que su corazón se descongelaba, pero tuvo miedo de volver a confiar. «No todos los hombres son como Corrado», decía Nina. «En algunos puedes confiar». Y Corrado continuó con su arrepentimiento silencioso. Se volvió delgado, demacrado, canoso. Los niños del pueblo le apodaron el hombre del banco. Una noche esperó a que Alda se quedara sola. «Vendí mi anillo de boda, lo último que me quedaba.
¿Sabes en qué me gasté el dinero? En tratamiento médico para tu padre. ¿Qué? Una donación anónima al hospital. Sé que vendiste tus joyas y pediste un préstamo. Es lo menos que podía hacer. Alda miró a su exmarido en silencio. Se le hizo un nudo en la garganta. Vete, susurró. Por favor, vete. Por la noche no podía dormir. Daba vueltas en la cama y pensaba en las acciones de Corrado. ¿Había cambiado de verdad o era solo otra manipulación? Bruno llegó por la mañana. Trajo periódicos, café y bollería recién hecha del pueblo vecino. Me preguntaba, empezó torpemente, ¿tal vez podríamos cenar juntos? ¿No aquí, en otro sitio? Alda miró por la ventana. Corrado estaba sentado en su banco, envuelto en un abrigo raído. Lo siento, negó con la cabeza. Todavía no es hora. Bruno asintió comprensivo. Sabía esperar. Se le notaba en los ojos, en la forma en que le tocó suavemente la mano mientras le pasaba una taza de café, y la ciudad vivía su vida. La fuente de la plaza era ruidosa, las campanas de las iglesias repicaban, la gente se apresuraba en sus quehaceres, y cada mañana Alda fundía el horno, amasaba la masa, empezaba un nuevo día. Corrado seguía viniendo. Se sentaba en silencio en el banco, observando, esperando. Su figura se convirtió en parte del paisaje, como el viejo horno de la panadería, como el campanario de la plaza. «Sabes», dijo una vez Cesare, «a veces no es el que perdonas el que necesita perdón, sino el que perdona». Alda permaneció en silencio. No estaba preparada para perdonar, todavía no, pero algo estaba cambiando en su alma, como cambia la masa bajo el calor de unas manos hábiles. Fuera de la ventana caía la nieve, cubriendo Castelroto con un manto blanco. El tiempo fluía, curando las heridas, borrando los bordes afilados de los recuerdos, dando esperanza a un nuevo comienzo. Una gélida mañana de febrero, el estado de Césare empeoró drásticamente. Alda encontró a su padre inconsciente en su dormitorio. Se había caído intentando alcanzar su teléfono. Una ambulancia lo trasladó al hospital de la ciudad. «Accidente cerebrovascular masivo», dijo el médico, un hombre de pelo gris y ojos cansados. «Su estado es crítico. Necesita una costosa operación». Alda se sentó junto a la cama del hospital, sosteniendo la fría mano de su padre. Las máquinas emitían pitidos medidos, contando los latidos de su corazón. «¿Cuántos?», preguntó sin levantar la vista. «Al menos 30.000 euros, y eso es solo la operación». No tenía tanto dinero. Se había gastado todos sus ahorros en el tratamiento anterior y aún no había pagado el préstamo bancario. La noticia de la enfermedad de Césare se extendió por todo el pueblo al instante. Al anochecer, Nina llegó al hospital con un termo de sopa caliente y pan fresco. «Ya se nos ocurrirá algo», dijo abrazando a su amiga. «Todo el pueblo quiere a tu padre». Bruno se asomó a la habitación. Traía papeles del banco, opciones para un préstamo contra la panadería. «Es arriesgado», advirtió, «pero no veo otra salida». «No», Alda negó con la cabeza. «La panadería es una herencia familiar. No puedo arriesgarla». A la mañana siguiente encontró a Corrado en la puerta del hospital. Tenía un aspecto inusualmente sereno, como si se hubiera quitado de encima el peso de los últimos meses. «Puedo ayudar», dijo. «Aún tengo contactos en Milán. Hay gente que me debe favores». «¿Por qué harías eso?» «Cesare fue como un padre para mí. Durante 15 años me acogió como a un hijo». Alda dudó. ¿Aceptar ayuda de un hombre que había traicionado su confianza? Pero estábamos hablando de la vida de su padre. ¿Qué sugieres? «Dame 3 días. Encontraré el dinero». Ella aceptó, no porque le creyera, sino porque no tenía elección. Corrado desapareció de la ciudad dejando vacío su banco familiar. Bruno venía todas las tardes, le traía comida y se sentaba con ella en el pasillo del hospital. Su apoyo silencioso significaba más que cualquier palabra. Un día le dijo: «Siempre he admirado tu fuerza,
pero ahora no necesitas ser fuerte sola. Déjame ayudarte. Al tercer día, Corrado regresó. Traía un cheque de 40.000 euros. ¿Cómo? Fue todo lo que Alda preguntó. Vendió los derechos de sus recetas de autor a una cadena de restaurantes de Milán. Hacía tiempo que querían comprarlas. Pero eso es todo lo que te queda. No, negó con la cabeza. No me quedaba nada el día que te traicioné. La operación duró 6 horas. Alda estuvo sentada en el pasillo todo el tiempo, repasando el rosario, una vieja costumbre heredada de su abuela. Bruno se sentó en silencio a su lado. Corrado se paseaba por el pasillo. Cuando el cirujano salió del quirófano, los tres saltaron hacia él. La operación ha sido un éxito, dijo, pero queda una larga rehabilitación por delante. Alda lloró por primera vez en mucho tiempo. Bruno le rodeó los hombros con el brazo. Corrado se volvió hacia la ventana, ocultando sus lágrimas. En los días siguientes, los tres estuvieron de guardia junto a la cama de Cesare. Bruno venía por las mañanas antes del trabajo. Corrado se sentaba por las tardes. Alda se quedaba por la noche. Curioso, dijo una vez Nina, observando a esta extraña tripulación. ¿Quién hubiera pensado que los problemas podrían unir a la gente de esa manera? Cesare se recuperaba poco a poco. Primero empezó a reconocer a la gente, luego apareció una leve sonrisa. Finalmente pudo pronunciar sus primeras palabras. «Gracias», dijo mirando a Corrado. «Sabía que quedaba algo bueno en ti». Bruno se quedaba en el hospital cada vez más a menudo, incluso cuando no le tocaba estar de guardia. Traía libros, leía en voz alta, se quedaba sentado. «Te quiere», le dijo una vez Cesare a su hija. «¿De verdad?» Alda permaneció en silencio. Después de la traición de Corrado, tenía miedo de volver a confiar, de abrir su corazón. Y Corrado había cambiado. Atrás había quedado la confianza ostentosa, la arrogancia, el deseo de impresionar. Era solo un hombre tratando de expiar sus errores. Lidia vino al hospital una tarde. Había vuelto a la ciudad para pasar el fin de semana. Entrevistaba a famosos locales para una revista milanesa. «Qué bonito», se estiró, mirando alrededor de la habitación del hospital. «Un idilio familiar. El único problema es que ya no hay familia». «Vete», dijo Corrado en voz baja. «Este no es tu sitio». «¿Y tú?» Arqueó una ceja burlonamente. «¿Crees que si vendes tus recetas se te perdonan todos los pecados?» «No», negó con la cabeza. «Pero al menos intento arreglar las cosas, y tú sigues igual, vacía y fría». Lidia se marchó, haciendo sonar sus tacones en el pasillo del hospital. Alda la observó y se preguntó si habría podido llegar a ser así, si hubiera dejado que la amargura y el resentimiento le envenenaran el alma. La primavera llegó a Castelroto con una brisa cálida y el olor de los naranjos en flor. Cesare se había recuperado lo suficiente como para ser trasladado a la sala de rehabilitación. «Pronto estarás en casa», sonrió Alda, acomodándose la almohada. «A casa», repitió el padre, «donde huele a pan fresco y canela». Bruno venía todos los días, trayendo noticias de la panadería. Se encargaba de algunas tareas mientras Alda estaba ocupada con su padre. «Tienes suerte», dijo una vez Cesare mirando a su hija. «No todo el mundo tiene una segunda oportunidad de ser feliz». Y Corrado ya no se sentaba en el banco frente a la panadería. Encontró trabajo en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, un simple cocinero, sin ambiciones ni pretensiones. «¿Sabes?», le dijo una vez a Alda, «por fin me he dado cuenta de lo que significa ser feliz. No es dinero, no es éxito, no es reconocimiento. Es simplemente poder hacer lo que te gusta y estar cerca de los que te importan». Alda permaneció en silencio, pero algo temblaba en su corazón. No amor, no. Perdón. Silencio, calma, como una cálida lluvia de primavera. Bruno hablaba cada vez más del futuro, de planes, de posibilidades.
Su mirada se volvió más cálida, su voz más suave, y Alda sintió que su corazón se descongelaba, que su miedo se desvanecía, que recuperaba la fe en el amor. Y la ciudad vivía su vida. La fuente de la plaza era ruidosa, las campanas de la iglesia repicaban, la gente se apresuraba en sus quehaceres, y cada mañana, en la panadería, se fundía el horno, se amasaba la masa y comenzaba un nuevo día. Y cada nuevo día traía esperanza, de recuperación, de perdón, de felicidad, porque la vida, como el buen pan, requiere tiempo, calor y fe en lo mejor. La primavera en Castelroto fue cálida y soleada. Cesare recibió el alta del hospital y poco a poco volvió a su vida habitual. Por las mañanas acudía a la panadería, no para trabajar, solo para estar allí, respirar los olores familiares, escuchar el tintineo de las bandejas y el ruido del horno. «Qué extraña es la vida», dijo una vez, observando a su hija. «A veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo que es importante». Alda amasó en silencio. Después de la enfermedad de su padre, algo había cambiado en ella, como si el muro que había utilizado para aislarse del mundo tras la traición de Corrado se hubiera resquebrajado. Bruno venía todas las mañanas, trayendo periódicos frescos y miradas cálidas. Algo nuevo había surgido entre ellos, sin nombre, pero tangible, como el aroma del pan fresco. Una tarde, después de cerrar la panadería, me dijo: «Hace mucho tiempo que quería decirte que te quiero mucho, Alda». Ella se quedó paralizada, dudando si levantar la mirada. El corazón le retumbó en el pecho. «No te pido una respuesta ahora», continuó en voz baja. «Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar, el tiempo que haga falta». En ese momento llamaron a la puerta. Corrado estaba en el umbral, desacostumbradamente serio, con ropa de trabajo sencilla. «Siento la tardanza», empezó, «pero tengo algo importante que decir». Bruno se tensó, pero Alda le tocó el brazo tranquilizadoramente. «Habla». «Me voy de la ciudad. Conseguí trabajo en un pequeño restaurante de la costa, un simple cocinero, nada especial, pero es un trabajo honrado». Alda guardó silencio, repasando en su mente el pasado que compartían. 15 años de esperanzas, sueños, amor. Todo parecía tan lejano, como si hubiera sucedido en otra vida. «Me he dado cuenta de muchas cosas en este tiempo», continuó Corrado, «de mí mismo, de la vida, de los verdaderos valores. Gracias por no apartarme del todo, por permitirme expiar al menos parte de la culpa». «Salvaste a mi padre», dijo Alda en voz baja. «Con eso basta». Bruno retrocedió con tacto hasta la ventana, dándoles la oportunidad de hablar. Pero su presencia se hacía sentir, segura, tranquila, como un ancla en un mar embravecido. «¿Sabes?», se rió Corrado con tristeza. «Sí que te quería, ¿verdad? A mi manera, equivocadamente, egoístamente, pero te amé». «Lo sé», asintió Alda. «Por eso me dolió». Nina se detuvo en la panadería. A menudo se dejaba caer por las tardes trayendo noticias y ánimos. Al ver a toda la compañía, se quedó paralizada en el umbral. «¿Es un mal momento?» «No». Corrado se dirigió a la salida. «Ya me iba. Adiós». Cuando la puerta se cerró tras él, se hizo el silencio en la panadería. Solo las brasas crepitaban en el horno enfriándose y la ciudad vespertina al otro lado de la ventana era ruidosa. «¿Y ahora qué?», preguntó Nina, colocando sobre la mesa los pasteles que había traído. «¿Ahora?», Alda miró a Bruno. «Ahora seguimos con nuestras vidas». Cesare lo observó con una sonrisa sabia. Era como si se hubiera vuelto más transparente después de su enfermedad, pero había una nueva luz en sus ojos. «A veces hay que dejar ir el pasado», dijo, «para que el futuro pueda llegar a tu vida». Bruno se acercó a Alda y le cogió suavemente la mano. «Sé que tienes miedo, pero no todos los hombres son como Corrado. En algunos se puede confiar». Ella levantó la vista y se ahogó en su mirada cálida y confiada. Quizás su padre tenía razón.
Quizá había llegado el momento de un nuevo comienzo. No estoy preparada para tomar decisiones rápidas, dijo en voz baja, pero estoy dispuesta a intentarlo, poco a poco. Nina se animó. Cesare asintió con aprobación, y al otro lado de la ventana, la puesta de sol se consumía, tiñendo de tonos dorados los tejados de Castelroto. Aquella noche, Alda no pudo dormir durante mucho tiempo. Recordó los acontecimientos de los últimos meses, la enfermedad de su padre, el regreso de Corrado, el apoyo silencioso de Bruno. Por la mañana llegó a la panadería antes de lo habitual. Sacó un viejo libro de recetas y empezó a anotar nuevas ideas. La vida seguía y había lugar para nuevos comienzos. Bruno llegó al amanecer. Traía café, cruasanes recién hechos del pueblo vecino y una cálida sonrisa. ¿Me haces compañía?, le preguntó, tendiéndole las tazas. Alda le devolvió la sonrisa. Quizá la felicidad no esté en las palabras altisonantes y los gestos llamativos. Tal vez esté en esos momentos tranquilos de la mañana, en el olor a pan recién hecho, en las miradas cálidas y las caricias cuidadosas. Creo que ha llegado el momento de renovar la panadería, ampliar la gama, tal vez abrir una pequeña cafetería. Te ayudaré, respondió él con sencillez, y había más amor en esas palabras que en todas las confesiones del mundo. Y la ciudad se despertaba, llena de los sonidos y olores de un nuevo día. Las campanas de la vieja iglesia repicaban, la fuente de la plaza era ruidosa, la gente se apresuraba a sus quehaceres, y cada nuevo día traía esperanza, de felicidad, de amor, de un nuevo comienzo, porque la vida, como el buen pan, requiere tiempo, calor y fe en lo mejor. Al final de la primavera, Cesare cayó enfermo. Los médicos hablaron de complicaciones de la operación, pero Alda vio que su padre simplemente estaba cansado de luchar. Su tiempo estaba llegando a su fin. No llores, niña, susurró acariciando el pelo de su hija. He vivido una buena vida. Te he visto crecer. ¿Cómo has aprendido a ser fuerte? Ella se sentó junto a su cama, cogiéndole la mano fría, recordando su infancia. El olor a pan fresco, los cuentos de su padre, las cálidas tardes en la panadería. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a amasar la masa?, dijo Alda. ¿Cómo me explicaste que cada hogaza tenía su propio carácter? Como las personas, sonrió Cesare. Algunas son blandas y flexibles, otras son firmes pero fiables, y algunos son como magdalenas. Parecen ligeros, pero dentro hay mucho calor. Bruno venía todos los días, traía noticias de la panadería, ayudaba en las tareas domésticas. Su apoyo silencioso significaba más que cualquier palabra. «Cuida de ella», le dijo un día Cesare, haciéndole señas para que se acercara a la cama. «Es fuerte, pero necesita apoyo». «Lo prometo», respondió Bruno con sencillez. Nina pasaba por allí con flores y cotilleos del pueblo. Contaba bodas y nacimientos, pequeñas alegrías y penas. La vida seguía, pasara lo que pasara. «Sabes», le dijo una vez Cesare a su hija, «no dejo de pensar en tu madre. Quizá no se equivocó tanto al irse. A veces hay que perder algo para darse cuenta de su valor. Como con Corrado. Tal vez, pero tú tuviste la sabiduría de no repetir su error, de no huir del dolor, sino aceptarlo y hacerte más fuerte». Un día llegó una carta de Corrado. Escribía desde la costa, sobre un pequeño restaurante, sobre la vida sencilla, sobre cómo había aprendido a apreciar cada momento. «Léesela a tu padre», le pidió Alda a Bruno. «Hazle saber que su perdón no fue en vano». Cesare escuchó con los ojos cerrados, sonriendo débilmente. Cuando terminó la carta, susurró: «¿Ves? Hay luz en cada hombre, solo que a veces hace falta tiempo para que brille». En los últimos días había hablado mucho de la panadería, de la tradición, del futuro. «No dejes que se apague el fuego», reprendió a su hija. «Este horno es el alma de nuestra familia». Se marchó en silencio, mientras dormía,
En una cálida tarde de mayo, Alda se sentó a su lado, cogiéndole la mano, sintiendo que la vida se le iba, en silencio, sin luchar, mientras el viejo horno se enfriaba al atardecer. Todo el pueblo había acudido a despedir a César en su último viaje. Llevaban flores, susurraban oraciones, recordaban, quién pan fresco de sus manos, quién una palabra amable, quién un sabio consejo. Bruno nunca se separó de Alda. Su presencia daba fuerzas, ayudaba a aguantar. En el velatorio la gente compartió recuerdos, cómo apoyó a César en un momento difícil, cómo ayudó con consejos, cómo enseñó a hacer pan. Era el alma del pueblo, dijo el anciano sacerdote. No se puede sustituir a gente así. Por la tarde, cuando todos se habían ido, Alda estaba sola en la panadería. Aquí todo respiraba a su padre, el viejo horno que fundía cada mañana, el gastado libro de recetas, el olor a pan recién hecho. Bruno entró y en silencio le pasó el brazo por los hombros, y solo entonces se permitió llorar, por su padre, por su infancia, por todo lo que se había ido irrevocablemente. «Sabes», dijo entre lágrimas, nunca llegó a ver a sus nietos, nunca les enseñó a hacer pan, nunca les contó sus historias. «Pero tú se las contarás», replicó Bruno en voz baja. «Mantendrás viva su memoria, en historias, en recetas, en el amor a su trabajo». A la mañana siguiente, Alda llegó a la panadería al anochecer, tal y como su padre le había enseñado. Fundió el horno, amasó la pasta y empezó un nuevo día. «La vida continúa», decía Césare, «como el pan, cada día nuevo, fresco, fragante». Y continuaba su trabajo: amasar la masa, derretir el horno, hornear el pan. En estas sencillas acciones había una conexión de generaciones, memoria de los que se fueron, esperanza para los que vendrán. Y la ciudad vivía su vida. La fuente de la plaza hacía ruido, las campanas de las iglesias repicaban, la gente se apresuraba a comprar pan fresco. Y en cada hogaza, en cada sonrisa, en cada palabra amable vivía el recuerdo del panadero, que enseñó a su hija lo principal: amar la vida, pase lo que pase, porque la vida, como el buen pan, requiere tiempo, calor y fe en lo mejor. Y eso es lo que enseñó Cesare, y eso es lo que enseñará su hija. Y así será siempre, mientras el viejo horno siga en pie, mientras huela a pan fresco, mientras perdure el recuerdo de los que se fueron, dejando tras de sí calor y luz. Fue un año después de la muerte de Césare. Alda estaba de pie junto a la ventana de la panadería, observando cómo los primeros rayos de sol coloreaban los tejados de Castelroto. En el alféizar había una fotografía de su padre, sonriente, con el pan recién horneado en la mano. El timbre de la puerta tintineó. Corrado entró, por primera vez en mucho tiempo. Tenía otro aspecto, bronceado, relajado, vestido con ropa sencilla de cocinero. «He venido a despedirme», dijo. «Me voy a la costa para siempre. Voy a abrir un pequeño restaurante allí, nada lujoso, comida casera para los lugareños». Alda miró a su ex marido y no sintió nada, ni dolor, ni resentimiento, ni arrepentimiento. El tiempo realmente cura. «Espero que seas feliz», dijo sinceramente. «Sabes», pasó la mano por el viejo mostrador, «por fin me he dado cuenta de lo que es la verdadera felicidad. No es el éxito, ni el dinero, ni el reconocimiento, es la paz mental y una conciencia tranquila». Bruno entró en la panadería con los periódicos de la mañana. Cuando vio a Corrado se puso tenso, pero Alda le tocó el brazo tranquilizándole. «No pasa nada», le susurró. «Solo es una despedida». Corrado se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. «Lo siento, por todo, y gracias por enseñarme a apreciar el presente». Al salir, Bruno pasó el brazo por los hombros de Alda. «¿Cómo estás?» «Tranquila», se acurrucó contra su pecho. Es como si se hubiera cerrado la última página de un viejo libro. Nina trajo noticias.
Lidia se casaba con un industrial milanés, se preparaba una boda de alto nivel. Ha conseguido lo que quería, comentó Alda sin amargura. Espero que la haga feliz. Aquella tarde, al cerrar la panadería, sacó un sobre de papeleo largamente esperado. Una solicitud a la alcaldía para ampliar el negocio. Era hora de seguir adelante. ¿Estás segura?, preguntó Bruno mirando los papeles. Sí, sonrió ella. Papá siempre decía que no podíamos quedarnos quietos. Tienes que crecer, como la masa bajo las manos calientes. Bruno le apretó la palma de la mano. Estoy aquí para ti. Decidas lo que decidas. Ella le miró agradecida. Este año le había enseñado mucho. A dejar atrás el pasado, a perdonar, a creer de nuevo. Bruno estaba a su lado todos los días, sin pedir nada a cambio, solo apoyándola y queriéndola. «Sabes», dijo ella en voz baja, «estoy preparada». Él comprendió sin palabras. Inclinándose, rozó suavemente sus labios con los de ella. Al otro lado de la ventana, la puesta de sol se consumía, tiñendo las calles de Castelroto de tonos dorados, y a la mañana siguiente la vida continuó. Alda fundía el horno, amasaba la pasta, horneaba el pan, pero ahora era diferente, como si una bendición paternal iluminara cada uno de sus pasos. Bruno venía por las mañanas con café y besos. Nina pasaba con noticias y flores. La panadería se llenaba de nuevos olores, nuevas recetas, nuevas esperanzas. La gente seguía corriendo a por pan fresco, trayendo consigo sus historias, alegrías y penas, sueños y decepciones. Y Alda escuchaba, sonreía y horneaba pan para ellos, el pan con alma, como le había enseñado su padre. Una mañana se dio cuenta de que ya no esperaba a Corrado en el banco de enfrente. Ya no veía a Lidia en las noticias de la ciudad. Ya no se despertaba por la noche con recuerdos amargos. La vida continuaba, sin ofensas pasadas, sin falsas esperanzas, sin miedo al futuro. Y allí estaba su propia verdad, su propia sabiduría, su propia felicidad. Porque la felicidad es como el buen pan, sencilla, cálida, real, y no importa si es amargo o dulce, importa que esté horneado con amor, con fe, con esperanza en lo mejor. Y el viejo horno guardaba el calor de generaciones, el recuerdo de los que se fueron, la promesa a los que vendrán. Y esa fue la principal sabiduría, la principal lección, la principal herencia de Cesare: seguir viviendo, seguir amando, seguir creyendo, seguir horneando su pan, porque la vida continúa. Como sale el sol sobre los tejados de Castelroto, como suenan las campanas en la vieja iglesia, como huele el pan fresco por la mañana. Y esta es la verdad más sencilla e importante que Alda ha comprendido este año. A veces hay que dejar atrás el pasado para encontrar el futuro. A veces hay que perdonar para seguir adelante. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Y el pan amargo, bueno, también lo necesitas, para recordar, para aprender, para hacerte más fuerte, para apreciar la dulzura de la verdadera felicidad, sencilla y cálida, como un pan recién salido del horno de mi padre.